Hay algo que casi nadie te explica en el gimnasio. Tu cuerpo, en este mismo instante, funciona según un diseño muy antiguo. Un diseño que no nació en un laboratorio, ni fue perfeccionado por un entrenador personal, ni salió de ningún comité de ciencias del deporte. Se fue formando a lo largo de 2,5 millones de años, sobre caminos de tierra, atravesando sabanas y bosques, bajo la lluvia y bajo el sol, gracias a criaturas que tenían una sola prioridad diaria: seguir con vida un día más. Y durante todo ese tiempo, tu esqueleto, tus articulaciones, tu corazón, tus pulmones, tus músculos y tus tendones se volvieron extraordinariamente eficientes en una actividad que nuestros antepasados repetían durante horas, todos los días: desplazarse a pie. No durante una hora programada, no como una rutina puntual, a lo largo de todo el día, caminando. Y lo que la ciencia ha ido revelando, en investigaciones que rara vez se convierten en contenido popular, es que caminar parece cumplir en el cuerpo humano un papel mucho más importante de lo que solemos imaginar. Quédate, porque al final de este recorrido, una simple vuelta a la manzana va a significar algo completamente distinto para ti. Retrocedamos, mucho más atrás de lo que imaginas. Hace unos 3,600,000 años, en un territorio que hoy conocemos como Tanzania, un volcán entró en erupción y cubrió el paisaje con una capa de ceniza fina y húmeda. Sobre esa ceniza, todavía blanda, caminaron una junto a la otra dos pequeñas criaturas, sin saber que cada pisada quedaría marcada para siempre. Sus huellas quedaron ocultas bajo capas de sedimento durante un tiempo casi incomprensible para nuestra mente, hasta que un equipo de investigación las descubrió en el año 1978, en el yacimiento de la Etoli. Cuando los científicos se agacharon sobre aquella superficie de piedra y analizaron las pisadas fosilizadas, encontraron algo asombroso: una forma de caminar sobre dos piernas sorprendentemente parecida a la nuestra. Un talón que golpea primero el suelo, un arco que rueda hacia adelante, unos dedos que impulsan el paso siguiente. Una secuencia que reconocerías de inmediato en tu propia forma de caminar. Aquellos individuos, de la especie Australopithecus afarensis, caminaban de un modo muy similar al tuyo. Sus manos, su cerebro y su alimentación eran muy distintos de los nuestros, pero su manera de caminar ya resultaba sorprendentemente familiar. Así de antiguo es este mecanismo, así de profundo parece estar arraigado en lo que somos. Y aquí conviene detenerse un momento, porque en la evolución una característica costosa no permanece durante millones de años por casualidad. Nuestros antepasados no caminaban solo de vez en cuando, caminaban de forma habitual, porque de eso dependía encontrar alimento, agua y refugio antes de que cayera la noche. Los pueblos que hoy mantienen un estilo de vida de cazadores-recolectores, el modelo que más se parece al de nuestros ancestros, recorren en promedio entre 9 y 15 kilómetros cada jornada, muchas veces cargando herramientas, alimento o a sus propios hijos. No corriendo, no levantando pesas en un gimnasio con aire acondicionado. Caminando, bajo el sol, sobre terreno irregular. Y quienes estudian a estas comunidades observan en ellas una condición física notable y perfiles metabólicos más favorables que los habituales en poblaciones sedentarias. Aunque, y esto vale la pena aclararlo, ese bienestar no depende solo de caminar. Responde a todo un estilo de vida, con otro patrón de alimentación, descanso y actividad diaria. Aún así, el contraste incomoda. La persona promedio en un país industrializado apenas supera los 4,000 pasos diarios, menos de 3 kilómetros, en la civilización que dispone de más gimnasios, más tecnología de entrenamiento y más suplementos que cualquier otra en la historia humana. ¿Cómo es posible que, con tantos recursos, nos movamos tan poco? Algo, evidentemente, no encaja del todo. Hablemos de física,
porque la mecánica de la marcha humana es uno de los fenómenos más elegantes de toda la biología. Uno de esos casos en que el cuerpo humano parece haber resuelto un problema de ingeniería mucho antes de que existiera la ingeniería. Cuando caminas, tu cuerpo aprovecha un principio que los especialistas describen como un intercambio de péndulo invertido. Imagina el péndulo de un reloj antiguo, ese que oscila de un lado a otro con un movimiento casi hipnótico. Mientras se balancea, va transformando constantemente energía cinética en energía potencial y de vuelta. En el punto más bajo se mueve más rápido. En el punto más alto se detiene un instante. Y toda esa energía queda convertida en altura. Tu pierna hace algo muy parecido en cada paso que das. Cuando tu pie toca el suelo, tu centro de masa se eleva y avanza como si fuera el peso de ese péndulo, describiendo un pequeño arco en el aire. En el punto más alto de ese arco, tu velocidad baja levemente y la energía potencial alcanza su máximo. Después caes hacia adelante, casi como si te dejaras ir, y esa altura se convierte otra vez en velocidad para el paso siguiente. Según mediciones clásicas de fisiología del ejercicio, en una marcha a ritmo constante, el cuerpo recupera así, de forma pasiva, hasta cerca de un 65% de la energía de cada zancada, como si cada pierna supiera reciclar parte de la energía del paso anterior. El paso no sale gratis, pero la física hace una parte sorprendente del trabajo por ti. Correr funciona bajo otra lógica, y aquí conviene ser justos con ambos movimientos. No es que correr sea antinatural, ni que tu cuerpo lo rechace. Es que responde a otro modelo mecánico, uno igual de válido, solo que distinto. Caminar se explica bien con la imagen del péndulo. Correr se parece más a un resorte. En cada zancada pierdes contacto con el suelo por completo. Flotas un instante. Y al aterrizar tus tendones y músculos, absorben el impacto y de inmediato generan el impulso siguiente, como un muelle que se comprime y se libera una y otra vez. Ese modelo es magnífico para la velocidad. Permite recorrer distancias en mucho menos tiempo, pero exige más energía por kilómetro recorrido y somete a las articulaciones a fuerzas mucho mayores. Estudios que miden la fuerza con que el suelo empuja de vuelta contra el cuerpo muestran que correr genera impactos de alrededor de 2,5 veces el peso corporal en cada apoyo. Para una persona de 70 kilogramos, son cerca de 175 kilogramos en cada zancada, una y otra vez, kilómetro tras kilómetro. Al caminar, ese impacto baja a aproximadamente una vez y un 20% del peso corporal. El tendón de Aquiles, la fascia plantar y el arco del pie funcionan, en ambos movimientos, como estructuras elásticas que almacenan energía en el impacto y la devuelven en el despegue. Pequeños resortes biológicos que llevas puestos sin saberlo. La diferencia es que caminar permite mantener ese sistema trabajando durante mucho más tiempo con una carga mecánica mucho menor. Antes de que pienses que la conclusión de todo esto es dejar el gimnasio, conviene mirar qué sucede después de un entrenamiento exigente, porque ahí la historia da un giro que pocos esperan. Cuando haces un esfuerzo intenso, ya sea entrenamiento con cargas pesadas o una carrera fuerte, tu cuerpo entra en un estado distinto durante un rato. Suben ciertas hormonas relacionadas con el estrés, aparecen señales de inflamación, y tus músculos, esos mismos que hace un momento se sentían poderosos, ahora están agotados y necesitan tiempo para repararse. Después de una sesión intensa, el sistema inmune también atraviesa cambios temporales mientras el cuerpo empieza a recuperarse, como si toda la maquinaria interna cambiara de tarea, del esfuerzo a la reparación. Nada de esto es malo. Todo lo contrario. Ese esfuerzo es precisamente lo que, con el tiempo, te hace más fuerte, más resistente, más capaz.
pero solo si después llega una buena recuperación. Y ahí, justo ahí, es donde la mayoría de las personas se queda a mitad de camino, entrenando con disciplina, pero limitando después buena parte de esa adaptación por no darle al cuerpo lo que necesita para recuperarse. Ahí entra de nuevo la caminata, casi como una pieza que faltaba. Existe un sistema del cuerpo que rara vez se menciona en la cultura del entrenamiento: el sistema linfático, una red silenciosa que ayuda a mover líquido entre los tejidos y a sostener las defensas del organismo. A diferencia del sistema cardiovascular, que cuenta con el corazón como bomba central, latiendo sin descanso día y noche, la linfa no tiene un motor tan potente que la empuje. Nadie le puso un corazón propio. La linfa sigue moviéndose incluso cuando estás sentado, pero tus músculos le dan un impulso extra cada vez que se contraen. Y pocas actividades lo hacen de una forma tan rítmica, tan constante y tan prolongada como caminar. El movimiento de las piernas, la presión suave de cada paso, la propia respiración que se acompasa con el ritmo de la marcha, todo eso favorece su desplazamiento entre los tejidos. Cada paso añade un pequeño impulso a una red que no cuenta con un corazón propio. Por eso algunas personas que entrenan muy fuerte, pero pasan el resto del día sentadas frente a una pantalla, se recuperan peor que quienes simplemente se mueven bastante a lo largo del día, aunque no hagan un entrenamiento exigente. Hay una investigación conocida sobre los efectos de pasar muchas horas sentado que encontró algo revelador y para muchos incómodo. Entrenar sigue siendo útil, sin duda, pero una sola sesión intensa no borra todos los efectos de pasar el resto del día sentado. 30 minutos de esfuerzo no cancelan 8 horas de quietud. Las caminatas breves, repartidas a lo largo de la jornada, añaden algo distinto: movimiento constante, disperso, que no reemplaza al entrenamiento, pero lo complementa de una manera que casi nadie tiene en cuenta. Se han visto mejoras medibles, por ejemplo en la presión arterial, simplemente por levantarse periódicamente y caminar unos minutos. Ese matiz cambia, al menos en parte, la manera en que solemos pensar el ejercicio. Hablemos ahora del corazón, porque aquí aparece algo interesante, algo que rara vez se explica fuera del ámbito médico. Un esfuerzo máximo exige mucho al sistema de estrés del cuerpo. Lo pone en alerta, lo empuja al límite. Una caminata activa, en cambio, exige mucho menos de ese mismo sistema. Y con la práctica, ayuda al corazón a volver a la calma con mayor facilidad después de un esfuerzo, como si le enseñara al cuerpo el camino de vuelta. Detrás de esto está el nervio vago, el más largo de todo tu cuerpo, una gran vía de comunicación entre el cerebro y buena parte de los órganos internos, que llega hasta el corazón, los pulmones y el sistema digestivo. Este nervio participa en la transición del cuerpo desde el esfuerzo hacia la recuperación, en ese instante en que dejas de correr y tu respiración, poco a poco, empieza a calmarse. Una regulación más flexible de este sistema se relaciona con un corazón más sano, y la actividad moderada y regular puede favorecer esa capacidad con el paso de los años. Cuando el entrenamiento intenso se acumula sin suficiente descanso, el sistema nervioso puede empezar a mostrar señales de sobrecarga, como si al cuerpo le costara cada vez más salir del modo de esfuerzo. Y frente a eso, la caminata diaria funciona casi como un contrapeso silencioso, algo que el cuerpo agradece incluso cuando entrenas fuerte el resto de la semana. Un pequeño recordatorio de calma en medio de tanta exigencia. Pero lo más inesperado de esta historia aparece cuando dejamos el cuerpo por un momento y miramos lo que ocurre en el cerebro. En 2011, un equipo de la Universidad de Pittsburgh publicó un estudio con un resultado que sorprendió incluso a quienes llevaban años estudiando el envejecimiento. Reclutaron a 120 adultos mayores
y los dividieron en dos grupos, casi como un experimento de laboratorio aplicado a la vida real. Uno realizó caminatas de 40 minutos, 3 veces por semana, sin mayor exigencia que mantener un paso constante. El otro practicó ejercicios suaves de estiramiento, sin desplazamiento alguno. Al cabo de un año, exactamente 12 meses después, midieron el volumen del hipocampo, esa región del cerebro tan asociada con la memoria y con la capacidad de orientarnos en el espacio, la misma región que, año tras año, suele encogerse discretamente con la edad. En el grupo de estiramiento, el hipocampo se redujo, tal como cabía esperar por el simple paso del tiempo. Pero en el grupo que caminó, ocurrió lo contrario de lo que normalmente acompaña al envejecimiento. El hipocampo creció alrededor de un 2%. Puede sonar a una cifra pequeña, casi insignificante, pero no lo es. Ese aumento equivalía aproximadamente a compensar 1 o 2 años de la pérdida de volumen que suele acompañar al envejecimiento. En otras palabras, un grupo de personas mayores, solo con caminar 3 veces por semana, le ganó un poco de terreno al paso del tiempo dentro de su propio cerebro. Detrás de este hallazgo aparece una proteína con un nombre largo, factor neurotrófico derivado del cerebro, conocida por sus siglas en inglés BDNF, una proteína que ayuda al crecimiento, mantenimiento y adaptación de las neuronas. El ejercicio aeróbico, incluida la caminata sostenida, se ha relacionado con un aumento de esta proteína en el organismo. Es una de las razones por las que algo tan sencillo, tan gratuito, tan al alcance de cualquiera, puede producir cambios medibles en el cerebro. El mecanismo exacto todavía no está del todo claro, y sería deshonesto fingir que sí. Pero el efecto sobre la creatividad sí se ha medido, y de una forma bastante concreta. Charles Darwin recorría a diario un sendero de grava cerca de su casa mientras reflexionaba sobre sus teorías, dando vueltas una y otra vez al mismo camino corto mientras las ideas se acomodaban en su cabeza. Nietzsche, Wordsworth y Beethoven dejaron testimonios de que algunas de sus mejores ideas surgían caminando y no frente a un escritorio, como si el pensamiento necesitara de ese balanceo para fluir. Un estudio de la Universidad de Stanford quiso comprobar si esa intuición tenía algo de cierto, y encontró algo que la confirma. En promedio, caminar aumentó cerca de un 60% la cantidad de respuestas creativas frente a permanecer sentado. No hizo falta una carrera exigente ni una rutina extrema para lograrlo. Simplemente caminar, a un ritmo tranquilo, sin otro propósito que moverse. Queda una dimensión más, quizás la más práctica de todas, la que puedes aplicar hoy mismo sin comprar nada ni cambiar de rutina. Durante el ejercicio, los músculos obtienen energía de una mezcla cambiante de carbohidratos y grasas, como si tu cuerpo fuera ajustando la proporción de dos combustibles distintos según lo que le pides. A intensidades bajas y moderadas, como las de una caminata activa, suele aumentar la proporción de energía procedente de las grasas. A medida que el esfuerzo aumenta, cuando aceleras el paso, subes una cuesta o empiezas a correr, el cuerpo recurre cada vez más a los carbohidratos, que entregan energía más rápido, pero están disponibles en cantidades mucho menores. A esa franja de esfuerzo suave se la conoce como zona de oxidación de grasa, situada aproximadamente entre el 55 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Eso no la convierte en un atajo mágico para adelgazar, y conviene decirlo con claridad. Perder grasa depende también de cuánta energía gastas en total a lo largo del día y de la alimentación. Pero sí es real que, durante una caminata activa, el cuerpo suele obtener una proporción importante de su energía a partir de las grasas. Las poblaciones tradicionales, que caminan largas distancias todos los días,
y que ya mencionamos antes, son un buen ejemplo de un estilo de vida con movimiento constante, más que una prueba aislada del poder de la caminata por sí sola. Y aquí conviene ser claros, porque probablemente estés pensando que la conclusión de todo esto es dejar de entrenar fuerza y limitarte a caminar. No es así, y sería injusto con la evidencia decir lo contrario. El entrenamiento con cargas preserva la masa muscular y la densidad ósea de una manera que caminar por sí solo no reemplaza, y eso tiene un valor real, sobre todo con el paso de los años. Caminar suele recibir menos atención porque es difícil presentarla como una novedad exclusiva o un método revolucionario. Pero para la mayoría de las personas que no compiten como atletas ni se preparan para un evento específico, el mayor problema no es la falta de entrenamientos intensos, sino la falta de movimiento a lo largo del día. Entrenar una hora con toda la intensidad del mundo y pasar las 15 horas restantes sentado deja fuera justamente aquello que la caminata parece aportar mejor que casi cualquier otra cosa: continuidad, constancia, presencia a lo largo de todo el día. Una pequeña criatura, hace millones de años, se irguió sobre la sabana africana y comenzó a caminar, no porque fuera especialmente hábil para hacerlo, sino porque sobrevivir exigía moverse, porque el territorio exigía ser recorrido palmo a palmo, día tras día, generación tras generación. Y a lo largo de cada generación que siguió, cada cuerpo que caminó, que persiguió presas, que migró en busca de recursos, fue moldeado por ese gesto repetido una y otra vez, millones de veces, sin que nadie lo planeara. Tus arcos plantares se fueron ajustando a ese movimiento. Tus tendones de Aquiles se fueron adaptando a esa función, como resortes puestos a prueba durante milenios, todo en función de la actividad más simple, más antigua y más humana que existe: poner un pie delante del otro. La física, la biología y la neurociencia han pasado décadas construyendo marcos cada vez más sofisticados para entender la salud humana, con instrumentos que tus antepasados jamás habrían imaginado. Y una y otra vez los datos regresan a la misma idea sencilla, la que tu abuela quizás te habría dicho sin necesidad de ningún estudio, la que tus articulaciones te recuerdan cuando llevas demasiado tiempo sentado y te cuesta levantarte de la silla. Levántate, sal, camina. Y millones de años después, quizás no sea casualidad que algunas de tus mejores ideas aparezcan cuando tú también te pones en movimiento. Caminar es una de las formas más naturales, accesibles y sostenibles que tenemos de cuidar el cuerpo. Y lo notable es que nunca tuvo que ser un entrenamiento. Siempre fue, simplemente, una manera de estar vivo.